Un mundo tan desconocido como apasionante está debajo de nuestros pies. Apenas lo percibimos, pero es nuestra historia y realmente es gran parte de lo que somos hoy en día. Igual de desconocido es el mundo de la arqueología. José Antonio Santamaría es el arqueólogo encargado de desvelar los secretos que guarda el castillo de Faala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cerca. Como les decía, vamos a hablar de arqueología. José Antonio, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Un placer tenerte con nosotros aquí en esta noche. Para mí también, Rocío. Lo primero que creo que es necesario y es de justicia que explique a todos los telespectadores qué es un arqueólogo y qué hace un arqueólogo. Bueno, la arqueología o el arqueólogo es una profesión o es un trabajo que nos dedicamos precisamente a excavar y a desvelar a través de los restos arqueológicos o de los restos que encontramos en el subsuelo, a documentar lo que es el pasado, lo que es la vida cotidiana del pasado. La mayoría de las veces simplemente la vida cotidiana del pasado, las casas, que comían, que no comían, los enseres de uso doméstico, los enterramientos, las tumbas, las distintas habitaciones de las viviendas, en fin, la vida cotidiana realmente. ¿Y cómo es el trabajo diario de un arqueólogo? Todo día tiene que ir investigando lo que ve. La vida cotidiana de un arqueólogo es muy metódica cuando estamos en una intervención arqueológica, porque bueno, es simplemente pues estar al pie del cañón, estar al pie de la excavación, controlar todo lo que es el inventario, lo que son las unidades estratigráficas, el trabajo de los trabajadores, más bien es dirigir físicamente el trabajo de los operarios que solemos tener en las excavaciones. Y luego la vida cotidiana, pues bueno, te comento como anécdota de que hace un momento me he encontrado, bueno, esta mañana he estado dando un paseo por la zona y me he encontrado una serie de cuevas y he apuntado mentalmente de que tengo que venir con el equipo de espeleología, con la carburera, con el casco, a investigar esas cuevas, a ver si son arqueológicas, si tienen evidencia antrópica de ocupación. O sea, si el hombre las ha utilizado físicamente para algún uso en concreto. Claro, porque uno cuando hablamos de arqueología se imagina que se trabaja con monumentos todo el tiempo o que se trabaja con cosas muy aparentes, pero cualquier cosa puede ser objeto de hablar, ¿no? De responder a alguna historia que se quiere investigar. Bien, tenemos una concepción equivocada de lo que es la arqueología. La arqueología, muchas personas conocen la arqueología a través de la televisión, a través de películas, en las que bueno, pues, un personaje muy carismático ejerce de arqueólogo, de mal arqueólogo, y se dedica a encontrar tesoros por el mundo. Y esa precisamente no es la labor de un arqueólogo. Para un arqueólogo es tan importante una moneda de oro, de plata, como un fragmento de cerámica. Muchas veces un fragmento de cerámica de 1 centímetro, de 2 centímetros, nos puede dar muchísima más información que una moneda, por ejemplo. Puede hablar más de cómo se trabajaba, ¿no? Las paredes, por ejemplo. Claro, pues mira, hace unos días estábamos visitando un yacimiento con un grupo de arqueólogos y encontramos un fragmentito, para que te hagas una idea, de un fragmentito de cerámica de color negro, y resulta que esa cerámica es de origen griega. Estamos hablando de un fragmentito de cerámica que un artesano en el siglo VI, aproximadamente antes de Cristo, hizo en Grecia. Y fíjate qué curioso que ese fragmentito de cerámica ha venido a parar a un yacimiento arqueológico a la provincia de Málaga. Entonces fíjate las implicaciones que puede tener cualquier fragmentito. No hace falta ni que sea una moneda, ni que sea un tesoro, ni que sea una cosa súper monumental ni grandiosa. Un simple fragmentito de cerámica nos puede indicar, pues bueno, unas rutas comerciales entre todo el Mediterráneo, en fin, todas las implicaciones que lleva aparejada pues ese fragmentito, donde estaba, donde se hizo y donde lo hemos encontrado. ¿Y cómo llegó? Claro, ¿cómo efectivamente, llegó a este sitio? Eso implica unas relaciones comerciales, unos pueblos comerciales, unos comercios, una gente que se dedica a traer y comerciar con barcos desde, por ejemplo, desde Grecia. Quien te dice de Grecia te puede decir desde Egipto, de cualquier otro sitio. Entonces, claro, nosotros con ese fragmentito podemos aportar una serie de información muy importante al quehacer cotidiano o a la vida cotidiana de la gente. Ajá. Y así se va escribiendo la historia. Claro, efectivamente. Hablamos de una historia, ya te digo, de lo cotidiano, porque bueno, aquí los arqueólogos no nos vamos a poner a hablar en general ni de emperadores, ni de césares, ni de legionarios, ni de legiones. Lo habitual es que excaven, pues, por ejemplo, una villa romana, o una alquería musulmana, o una fortificación, como es el caso, una fortificación de época nazarí, o un cementerio, que también aparecen bastante. ¿Y cómo es la formación? ¿Cómo llega un muchacho a decir, pues yo quiero ser arqueólogo? ¿Cómo Bueno, es el proceso? yo ya llevo unos años en el gremio, ya soy
no soy un niño precisamente, y bueno, a mí me tocó estudiar en el siglo XX, y en el siglo XX, cuando yo estudié en la Universidad de Málaga, la carrera de arqueología como tal no existía. Yo realmente soy licenciado en Geografía e Historia, me especialicé en su día en mundo antiguo, en historia antigua, y bueno, y a lo largo de ese intervalo de tiempo, de más de 30 años, lo que he ido participando en diversas actividades arqueológicas, y bueno, hasta el punto de que creo recordar, si mal no me equivoco, que puedo tener alrededor de unas 30 direcciones arqueológicas de excavaciones arqueológicas. Entonces, claro, no soy arqueólogo porque actualmente, en mi época no existía la carrera de arqueología, pero actualmente ya en el siglo XXI, a Dios gracias, ya sí existe el grado como tal de arqueología. Por ejemplo, la Universidad de Granada ya hace un grado, un estudio superior, que es arqueólogo. Pero bueno, de todas maneras, la formación mía específica es de arqueología, es arqueólogo. El afán investigador, ¿cómo se cuece? Eso, ¿cómo se Mira, cocina? esto, como se suele decir, es una droga. Porque desde que uno se engancha, es mi profesión, la arqueología es mi profesión, pero también es mi vocación, mi ocio, mi disfrute, porque yo en mis ratos libres, pues cuando tengo unas vacaciones, pues me voy a excavar, por ejemplo, a Portugal, con la Universidad de Málaga. Tengo un rato libre porque me pilla entre varios proyectos y a lo mejor tengo un impasse de tiempo en el que no utilizo o no estoy excavando físicamente, pues aprovecho y colaboro con cualquier otro arqueólogo que necesite una ayuda, una prospección, o doy un paseo y busco a ver si hay un yacimiento aquí o un yacimiento allí, o escucho una noticia de prensa y aprovecho e investigo sobre esa noticia de prensa, o bien, porque el arqueólogo, no todo el trabajo del arqueólogo es trabajo de campo, propiamente dicho, de excavación. Mucho de nuestro trabajo implica investigar horas y horas en archivos, investigar horas y horas en bibliotecas. Entonces, eso es un mundo que se te abre una amalgama o un abanico de posibilidades tremendas, porque te pones a investigar sobre el castillo de Faala y te sale información sobre el castillo de Benamaquís, o te sale información sobre la aldea de Laurín, que es Alaurín el Grande, o te sale información de lo que hizo un arqueólogo o alguien hizo en el siglo pasado y que ha pasado desapercibido. En fin, es un mundo que se abre muchísimo en la investigación. Visto así parece apasionante, realmente es tan apasionante el mundo de la historia. Es apasionante, muy apasionante, pero a la vez también muy estresante. Porque claro, es como cualquier cosa, tiene sus pros y sus contras, y ya te digo, la arqueología es muy bonita, pero no es como la pinta la televisión, ¿vale? Nosotros no nos corren pelotas por detrás para aplastarnos, ni nos salen arañas, ni culebras, ni nada de eso. Nosotros es un trabajo mucho más normalizado, es un trabajo mucho más normal, que podría equipararse perfectamente al trabajo de un arquitecto, al trabajo de un topógrafo, o al trabajo de cualquier profesional libre. Lo que sí es cierto es que aporta mucho a la sociedad en general, por lo menos para conocer de dónde venimos, ¿no? Y quiénes somos. Hombre, claro, siempre es importante no perder el origen de la población, el origen de las ciudades, el saber por qué, por ejemplo, Alaurín el Grande está aquí y no está en otro sitio, o por qué Málaga está emplazada en el sitio donde está, a qué se debe que está allí y no está en otro de los muchos sitios donde podría estar. Entonces, para eso es importante, y aparte, esa raíz que tenemos, a su vez influencia cómo son las ciudades. A ver, hoy en día, claro, efectivamente, si tú ves la trama urbanística, por ejemplo, del casco antiguo de Alaurín el Grande, perfectamente puedes intuir la alquería nazarí, el poblado musulmán o medieval sobre el que se asienta. Se ven las calles, la calle Molino, la calle... No solamente aquí, en cualquier otro sitio te encuentras la calle Molino, la calle Agua, la calle Málaga, y todos esos topónimos te están indicando de que tenemos una población, porque por ejemplo la calle Málaga sería el camino que va a Málaga y termina siendo calle Málaga, o el camino que va a Coín, camino Coín, y es el camino que va de Málaga a Coín. Entonces todo eso, o el calle La Agua, el agua o la agua, y eso implica que debajo hay una acequia, por ejemplo, que es también muy común en muchísimos municipios de origen musulmán. Yo tuve una profesora, yo estudié latín y griego, soy de esos que estudiamos esa rama. Una profesora mía decía que las piedras hablan. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, a nosotros nos habla perfectamente, nos indica muchísima información. Más que la piedra, el artefacto que nosotros encontramos en cualquier yacimiento arqueológico, porque fíjate, tan sencillo como un fragmentito de una cerámica pequeñita, pues fíjate todas las implicaciones que trae aparejada ese fragmentito que te comento. O bueno,
Si me apuras, te puedo poner un ejemplo también muy significativo. En una cabaña del siglo VIII, aquí en las cercanías, en las proximidades de Alorín el Grande, en Alorín de la Torre en concreto, encontramos un fragmentito de escoria de mineral de hierro. ¿Qué implica esa escoria de mineral de hierro? Pues esa escoria de mineral de hierro implica que la Sierra de Mijas, que tiene mineral de hierro, en el siglo VIII alguien se dedica a extraer mineral de hierro de la sierra, a procesarlo y a vendérselo a los fenicios que están en la desembocadura de Guadalhorce. Y es un simple fragmentito de escoria, y gracias a esa escoria pues sabemos todo ese proceso. Fíjate hasta dónde puede llegar el dato. Se puede sacar mucho más de lo más íntimo, ¿no? De lo más ínfimo. Claro, claro, cualquier cosita, ya te digo, en la arqueología puede tener tanta importancia una villa romana llena de mosaicos como un fragmento de cerámica. Incluso muchas veces a nosotros nos aporta más el fragmentito de cerámica que el propio contexto del propio yacimiento arqueológico, por las implicaciones que ya te digo que trae aparejada la pieza. Claro. ¿Cuál es el proceso que conlleva una excavación arqueológica, o más que una excavación, porque la excavación creo que es una de las partes, ¿no?, de un proceso arqueológico? Realmente a día de hoy hay varios procesos arqueológicos, no son procesos realmente, sino hay varios tipos de excavaciones, entre comillas lo de excavaciones, o proyectos arqueológicos. Están los proyectos generales de investigación, están las excavaciones puntuales, están las intervenciones preventivas, hay varios tipos en función de la necesidad que tiene el yacimiento, en función de dónde se va a trabajar. Por ejemplo, este último que estamos haciendo, el que nos ha traído hoy aquí, esta noche aquí, pues es el Castillo de Fala y es una intervención preventiva o una intervención puntual. Quiere decir que a día de hoy no es una intervención que se vaya a desarrollar en varias fases, sino que se acomete una intervención preventiva, porque hay que prevenir un riesgo, un peligro, y es puntual porque en principio es una sola intervención. Luego no quita de que en un futuro el ayuntamiento decida invertir y seguir poniendo en valor el yacimiento, o en este caso el castillo. ¿Cuál es el punto actual que se encuentra el Castillo de Fala? Bien, bueno, el Castillo de Fala, obviamente, la mayoría de los investigadores o la mayoría de la gente sabrá que es un BIC, un bien de interés cultural. Todos los castillos genéricamente son bien de interés cultural, pero específicamente el Castillo de Fala es bien de interés cultural, o sea, tiene como tal, existe una protección genérica a todos los castillos, pero el Castillo de Fala específicamente está contemplado como bien de interés cultural. No tiene una protección genérica, sino que tiene ya su propia específica como castillo. Entonces, bueno, nosotros hemos intervenido durante 3 meses, hemos estado interviniendo en varios restos emergentes, que es lo habitual cuando uno excava en un castillo, no suele ser encontrarte restos emergentes. Restos emergentes quiere decir que son restos que están por encima de la superficie, que no que están a ras de suelo. Entonces, el Castillo de Fala, la particularidad que tiene es que tiene varios lienzos de muralla, de la propia muralla del castillo, que se conservan bastante alzado original. De hecho, la gente de Alorín de Alorín el Grande, no de Alorín de la Torre, que me lío, coloquialmente lo llama muela. ¿Por qué? Porque están erosionados por la base y entonces tienen forma de diente. Y entonces popularmente lo conoce como la muela. Y la fase inicial de excavación ha consistido precisamente en investigar esas muelas, esos restos arqueológicos emergentes, para posteriormente, que es la fase que ahora vamos a realizar o vamos a iniciar, reconstruir, restaurar, restituir toda esa base que se ha perdido para que la estructura se conserve y no se venga abajo con el tiempo. Por lo tanto, el proceso es un proceso largo, claro, para obtener buenos resultados un proceso ecológico tiene que tener una enjundia. Bien, en este caso el proceso ya digo, al ser una intervención puntual, hemos hablado de 3 meses de excavación y ahora pues le quedará aproximadamente unos 2 meses de restauración o de rehabilitación. Estamos hablando de que se ha intervenido aproximadamente entre 5 y 6 meses hemos intervenido. Y se han hecho 3 sondeos en 3 puntos concretos donde habían unos restos arqueológicos emergentes, donde había una serie de estructuras, y ahora pues vamos a intervenir para restaurarlas, consolidarlas y darle un poquito, embellecerlas un poquito porque están un poquito deterioradas. ¿Qué es lo primero que se encuentra un arqueólogo cuando empieza a catar por ejemplo, cuando llega una... Bueno, lo normal es encontrarte siempre un estrato, entre comillas, arqueológico, porque no es arqueológico, de basura contemporánea. Latas de atún, latas de refresco, plásticos, cigarritos, cosas que el hombre que va, o la persona que va a visitar el yacimiento olvida, se descuida y olvida en el yacimiento.
Entonces lo habitual es encontrar siempre un nivel contemporáneo o moderno de material, entre comillas, arqueológico, pero que no es arqueológico, Claro. porque es material, pero en un futuro sería arqueológico, dentro de Totalmente. 500 años es arqueológico, ¿vale? Y después, pues a partir de ahí normalmente lo habitual es encontrar lo que son los estratos arqueológicos de uso. El uso del hombre, cuando un hombre habita en un sitio, genera una basura. Esa basura es lo que nosotros investigamos. Normalmente nosotros investigamos lo que el hombre olvida o lo que el hombre desecha, efectivamente. Ah, qué curioso. Por lo tanto, se van encontrando, pues, digamos, lo que el hombre usaba, ¿no?, en su día a día. Claro, en su quehacer cotidiano. Pues, por ejemplo, aquí en el castillo, bien es verdad que, claro, estamos hablando de unas intervenciones muy puntuales porque han sido directamente relacionadas a unas estructuras que son defensivas, que no son de habitación, que hay que tenerlo muy presente, que el material arqueológico que se ha recuperado ha sido escaso, pero claro, porque no estamos hablando de estructuras de habitación donde la gente vive, sino que estamos hablando de la fortificación del castillo. Entonces, hemos encontrado muchos fragmentos de candiles, para que nos entendamos, linternas de la época, muchos fragmentos. Y claro, la persona que está de guardia en una fortificación, en una muralla, en un castillo, pues necesita luz. Entonces hemos encontrado una cantidad muy significativa de fragmentos de candiles, en concreto de una época muy concreta, que son de época nazarí, que son de un tipo de pie alto, un candil muy típico y muy específico de esta época. ¿Qué suponía en la época Faala para el entorno? Bien, el castillo de Faala, siempre se ha hablado de que estamos hablando, o siempre se ha dicho que el castillo. Sí. No, no es un castillo, es una población, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un castillo y una población? El castillo es un recinto murado en el que esporádicamente la gente se refugia. Resulta que Faala, como tal, no es un castillo donde la gente se refugia de vez en cuando. El castillo de Faala tiene una parte dentro que es parte de habitación. Dentro de lo que es el castillo, algunas fotos antiguas, fotografías aéreas antiguas, el vuelo, por ejemplo, de los americanos de los años 60, refleja que dentro de lo que es la propia estructura de la meseta del cerro hay una segunda fortificación, hay una segunda línea de fortificación. Esa línea de fortificación hoy en día no se ve, está dentro de la gran línea de fortificación. Comentarte simplemente que la línea de fortificación real, la externa, tiene más de 800 metros de largo, ¿eh? O sea que no es una extensión pequeña, es bastante grande. Bueno, pues dentro de ese recinto de 800 metros hemos documentado por fotografía antigua otro recinto interior, y en esa, aproximadamente donde está ese recinto, se concentran ladrillos, tejas, piedras, material de construcción de viviendas, para que no entendamos, el derrumbe de la vivienda. Entonces, dentro de lo que es el castillo, hay una zona muy concreta en el que hay un gran sector de población, de ocupación. O sea que no es un castillo ¿Defensivo exclusivamente? No, no, es una villa, es una aldea, físicamente, no es un castillo. Pues siempre se ha dicho castillo de Faala. No, el castillo no, la alquería o la aldea de Faala. De hecho, en el archivo de Simancas, que antes te comentaba de que también tenemos que informarnos en los archivos, hay una información en el que al repartidor, a la persona que designa a los reyes católicos para repartir la villa de Laurín, o sea, a Laurín el Grande, esa misma persona es designada para repartir la villa de Fadala, y figura como tal, Villa de Fadala. O sea, nos está indicando de que ya, aunque ya estaba despoblada, en su momento los reyes católicos detectan o indican que allí hubo una población, no era un castillo. ¿Y en qué momento se queda despoblado? Bien, estamos a finales del siglo XV, 1484, 1485, todas las grandes poblaciones del Valle de Guadalhorce poco a poco van cayendo, cae Coín, cae Faala, cae Benamaquís, que es otra de las alquerías, esas grandes aldeas o esas grandes villas que hay en la zona, cae Laurín, cae Cártama, cae Laolín, que es a Laurín de la Torre, cae Churriana. Estamos hablando a finales del siglo XV. Y se queda despoblada, toda la zona queda despoblada, y bueno, pues las circunstancias de la vida, los avatares de la vida o la suerte hace que los reyes católicos se decanten por repoblar a Laurín el Grande, la villa de Laolín, perdón, de Laurín con R, que se confunde con la de Laolín, que es a Laurín de la Torre, que se decanten por Laurín
y Fadala quede despoblada. Vicisitudes que no se sabe ahora mismo a qué se deben. Sin embargo, ya te digo, Fadala queda despoblada y, sin embargo, la Orina Grande se puebla, se repuebla. ¿Alguna explicación? Pues ahora mismo no hay. Simplemente, posiblemente, la suerte. ¿Por qué? Porque Faala, el castillo de Faala, al igual que la población de Alhaurín el Grande, lo que es el casco urbano de Alhaurín el Grande, se asientan en las proximidades o controlan una gran acequia de agua que la utilizan para los molinos hidráulicos, para mover las piedras de los molinos. Esa es, en parte, el por qué Alhaurín el Grande está donde está, por qué Faala está donde está, por qué todas las grandes poblaciones o los pequeños pueblos de la comarca de Guadalhorce están donde están. La Sierra de Mijas es directamente una esponja. Hoy en día tiene bastante menos agua, ¿no? Pero en esta época era una esponja y rezumaba agua por todos lados. Entonces los musulmanes lo que hacen es que canalizan esa agua a través de unas acequias, a través de unas pozas, unas alcubillas, etcétera, etcétera, y con esa agua canalizada lo que hace es que exponencialmente aumenta la producción de la tierra, porque es una tierra que pasa de secano a regadío, y aparte, aprovechando los desniveles del terreno, porque estamos hablando del piedemonte de la Sierra de Mijas, que hay una serie de escalones, aprovechando esos desniveles, ponen los molinos y muelen lo que es el trigo, o ponen los molinos de aceite y estrujan, exprimen lo que es la aceituna. Claro. ¿Vale? Realmente la vida, la historia es cíclica, ¿no? El ser humano siempre se mueve buscando el agua, ¿no? Y entonces, claro, es lo que te digo, Alhaurín el Grande tiene una acequia y de hecho aún conserva algunas calles como la calle de los Molinos, etcétera, etcétera, y Faala, en las inmediaciones, en las proximidades de Faala, lo que es la población de Faala, llega a controlar hasta 9 molinos hidráulicos o hasta 9 molinos que se mueven con el agua del río Faala, ¿vale? Y de sus afluentes. Faala está precisamente ahí para proteger esos molinos, esa producción de harina o esa producción agrícola. ¿Qué se espera encontrar o conocer más de Faala? Porque ya tenemos bastantes datos, por lo que... Claro, como te comentaba, es una intervención muy puntual, obviamente, siempre los arqueólogos nos gustaría excavar en otro sector del yacimiento, pero bueno, en este caso había que intervenir para conservar esas estructuras y entonces hemos intervenido ahí. Está claro que personalmente a mí me gustaría intervenir sobre el área de poblamiento, sobre lo que son las zonas donde está el hábitat. Claro. Luego, dentro de lo que es el castillo, hemos identificado varias áreas, o sea, sabemos bastante. Bueno, en teoría sabemos bastante, pero tenemos que contrastarlo con las excavaciones. Hemos identificado unas áreas de silos, una serie de oquedades en el suelo, que precisamente la funcionalidad del castillo, precisamente el interés de estar donde está ubicado el castillo es para controlar esos molinos y esa producción. En las finales del siglo XV, los reyes católicos todos los veranos inician unas campañas de asedio al mundo musulmán, al mundo nazarí. Entonces los ejércitos se internan y practican la política de la tierra quemada. ¿Qué es la tierra quemada? Quemarlo todo, arrasarlo todo, destruirlo todo. ¿Qué ocurre? Pues que Faala está vinculada a 9 molinos hidráulicos y tiene una serie de silos dentro de su perímetro fortificado. ¿Qué es lo que ocurre? Llega el ejército, mete en los silos el grano, el ejército destruye todo lo que tenga que destruir, tala todos los árboles, mata todo el que pille fuera, se van los ejércitos, reconstruyen y siguen teniendo la producción. De otra manera, si el producto no lo conservan en el castillo, lo perderían. Claro. Entonces, esa es precisamente la funcionalidad de ese gran recinto que tenemos allí. Y por lo tanto, apasionante, ¿no? Cada vez que se da un paso y se encuentra cualquier cosa, se contrasta con la información que se tiene ya de antes, ¿no? Y dice, oye, pues sí, hemos estado trabajando bien, esta es la línea, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, y aparte también, lo que pasa es que, claro, es una teoría o es una intuición, parece ser que el castillo de Faala tiene un poblamiento romano debajo. Ah, también. O sea, que no estamos hablando... El periodo de ocupación que hemos documentado en la excavación es nazarí, de época nazarí, de finales del siglo XV, pero entre los materiales constructivos y entre el material que se encuentra en la superficie del cerro aparece material de época romana. Entonces es posible que
físicamente el yacimiento, lo que es la fortificación de Fala, se encuentre sobre un yacimiento de época romana. Estaría sellando, el momento nazarí estaría sellando un momento de ocupación de época romana. Por lo tanto, cada... Sí, claro. Lo que pasa es que cada fragmento, cada cosa que descubrimos nos apunta o nos abre un ámbito, nos abre unas posibilidades tremendas. Porque claro, el yacimiento tiene que tener un cementerio. ¿Dónde está el cementerio de esa población? Pues tiene que estar en los alrededores. El yacimiento romano, si existe, si podemos confirmar que efectivamente existe, pues tiene que tener también un cementerio. ¿Dónde está ese cementerio romano? ¿Dónde están las evidencias de esa ocupación en la zona? Porque claro, cuando hablamos de... A ver cómo te lo diría. Si hablamos, por ejemplo, de una villa romana, la villa romana no es única y exclusivamente la casa, donde la persona física, el señor, vive con sus esclavos o con sus campesinos. Tiene el molino, tiene una producción, si tiene una producción de aceite, tiene unas albercas o unas piletas, puede tener una almazara. Si es una gran producción, puede llegar a tener hasta su propio alfar para hacer los envases para el aceite, que no es nada extraño. Luego, si es un poquito más buena de la cuenta, la villa un poquito más rica de la cuenta, pues el señor se hace su sauna, que suelen aparecen pequeñas saunas, suelen tener sus cementerios. Luego los yacimientos romanos no necesariamente tienen que ser de un único momento, normalmente suelen ser sitios que ya previamente han sido utilizados. Entonces, claro, nos encontramos con una secuencia estratigráfica a lo mejor en un yacimiento romano, o por ejemplo en el Fala podríamos tener perfectamente una secuencia en época romana de 500.000 años de ocupación. Entonces, claro, todo eso va dejando huellas. Claro. Toda esa reutilización del espacio, reutilización de estructuras, reutilización de arroyos, arreglo de arroyos, etcétera, etcétera, todo eso va dejando huella en el paisaje. Entonces, eso podemos investigarlo. Pero claro, es lo que te digo, cualquier indicio nos abre un abanico de posibilidades tremendas. Ya vamos a terminar, estamos llegando al final. Me gustaría que explicaras cuál es la mayor satisfacción de un investigador arqueólogo, cuando dice, oye, qué contento estoy, qué buen trabajo hemos hecho, qué conlleva que se produzca ese momento. Bueno, es que es muy difícil cuantificar o poder decir cuál es el mejor momento, o cuál es la mejor excavación, o cuál es el momento álgido, porque toda excavación es distinta, toda excavación tiene algo especial. Toda excavación se afronta desde una perspectiva y termina siendo otra cosa completamente distinta. Entonces es muy difícil cuantificar o decir, mi mejor momento arqueológico ha sido, pues no, porque tengo tantos y hay tantas sorpresas, hay tantas cosas que uno entra en un yacimiento y te da... Quizá entonces lo mejor sea eso, ¿no? El factor sorpresa. Sí, no hay un único yacimiento o no hay un único momento, hay muchos momentos. Verdaderamente el trabajo es muy metódico, el trabajo es como cualquier otra profesión, pero sí es verdad que tienen puntos muy ilusionantes o momentos muy ilusionantes. Cuando dices, ay Dios mío, esto que yo pensaba que es esto, no es esto, es esto otro. Y dices, y se te enciende la bombilla, de repente haces ¡chac! Y dices, pues mira, que estoy viendo esto desde una perspectiva y tengo que cambiar la perspectiva porque no es esto, es otra cosa completamente distinta. Muy bien. Un ejemplo muy sencillo y muy rápido. Hace unos años excavé lo que yo pensaba que era una tumba y resulta que era una cabaña completa, porque se veía un estrato de ceniza y parecía que era una tumba rota, una incineración rota, y cuando amplié, hice la excavación, pues resulta que sacamos una cabaña de 6 metros, del siglo VIII. O sea que fíjate, entra uno con una concepción a un yacimiento y sale con una cosa completamente distinta. Pero siempre aportando, ¿no? Y siempre generando información buena. Siempre aporta. Pues por lo tanto nosotros seguiremos muy atentos de todas las excavaciones, de todos los descubrimientos que tanto aportan, como hemos visto a lo largo de esta entrevista, para todo nuestro desarrollo vital. José Antonio, muchísimas gracias. A ti por atenderme y por llamarme. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta noche. Volveremos próximamente con más ediciones de cerca. Hasta entonces.